Hola, buen día. Hoy vamos a rememorar algunos aspectos de la vida y obra del padre Mario Leonardo Perezón Tonelli. Nos encontramos con Lola Sendales. Lola tuvo la fortuna de compartir diversos momentos y experiencias de vida con el padre Mario por más de 40 años. Bienvenida, Lola. Gracias por aceptar esta invitación. Bien, vamos a empezar por preguntarte cómo conociste al padre Mario Perezón, en qué lugar, en qué año, bajo qué circunstancias se conocieron. A ver, yo creo que habría que ubicar como finales de los años 76, 70, o el principio del 77 del siglo pasado. En esa época yo directamente al comienzo no lo conocía a él, pero yo tenía una amiga que estudiaba en el IPLAG y ella sí lo conocía. Entonces él, por ella me enteré del IPLAG y que la educación, la teología de la liberación, y más o menos, yo no sabía ni dónde quedaba León XIII, ni de Salesian, de nada, pero más o menos por ella. Y nombro el IPLAG porque es que el IPLAG es muy importante para nosotros. Yo voy a hablar a partir de lo que fue la experiencia en dimensión educativa, ¿verdad? Y dimensión educativa tiene su origen en el cierre del IPLAG. El IPLAG, como la denuncia y lo que Mario estaba impulsando en ese tiempo, es decir, tenía la marca de la educación, de la teología de la liberación. Y claro, la iglesia oficial era incapaz de aceptar una cosa distinta a lo que ellos tenían. La iglesia entonces, pues sus jerarcas decidieron cerrar esas experiencias, cerrar el IPLAG, cerrar denuncia y seguramente lo que estaba haciendo Mario en ese momento. De allí, entonces, de que Mario queda sin esos trabajos, digamos, donde él estaba comprometido, súper comprometido, viene la idea de generar un espacio laico donde se pudiese trabajar la educación popular. Porque en ese tiempo todos estábamos leyendo a Freire, todos los educadores, porque era como la respuesta que en ese momento teníamos a la educación, ¿no? Distinta a la educación convencional, a la educación puramente, digamos, institucional. Y era realmente un aire distinto leer a Freire. Los que estuvimos ahí, todos en ese momento habíamos leído a Freire. Ahora, pero yo quisiera enmarcar esto también, porque ¿por qué la teología de la liberación? ¿Por qué la educación popular? Que era en el ambiente donde nos encontrábamos con Mario. Y es porque eso se explica por las condiciones que vivía el continente, que vivía América Latina en ese momento. Por una parte, la crisis del modelo de desarrollo, ¿verdad? Por otra, el aumento de la deuda externa. Claro, eso iba generando un empobrecimiento porque para la deuda externa tenían que aplicar las políticas de ajuste, es decir, los salarios, lo que iba para salud, lo que iba para educación, y entonces los sectores populares quedaban sumamente afectados. Entonces venía la pobreza creciente y además, cuando los estados no podían responder ni a lo económico ni a lo político, se devolvían en represión. Entonces eran estados manejados por la mentalidad militar, ¿verdad? Una represión altísima. Entonces, desde los sectores cristianos o de izquierda y demás, se opta por aquellos que están sufriendo esas circunstancias. Entonces, por ejemplo, en educación popular se opta obviamente por los sectores excluidos, los sectores que están siendo, digamos, afectados, sobre todo por la pobreza, en ese momento una pobreza creciente, y la represión militar, Es decir, claro, como el pueblo empieza a reclamar y el Estado no puede responder, pues le manda a los militares. En ese estado de cosas, que era continental, y que además estaba, en ese momento había como, yo creo que el 70% de América Latina estaba bajo el dominio militar. Es que estaba, por ejemplo, Argentina, con Videla y toda esta gente, estaba Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, mejor dicho, todo el cono sur. Y en ese estado, y luego pasó hacia Centroamérica, que fue cuando ya Nicaragua, El Salvador y demás. Pero en ese momento empieza digamos, al pueblo que también como a reclamar, y desde las distintas áreas del conocimiento social vino una respuesta. Entonces, desde la educación liberadora de Freire, desde Orlando Falborda y la sociología,
la investigación acción participativa, porque la sociología era todos los parámetros europeos, todas las categorías europeas o gringas para el análisis, y eso no servía para acá. Y la teología de la liberación, es decir, desde el Evangelio se optó por una radicalización en opción por los excluidos, por los pobres, que era el lenguaje que se manejaba desde ahí. Entonces, hubo un momento en donde esas tres áreas confluyeron, ¿no? Entonces, ahí, en ese ambiente, fue cuando ya entonces nos conocimos con Mario, porque él, al querer hacer una obra distinta, laica y que no tuviera nada que ver con nada religioso, entonces, el puente fue, ¿cómo es que se llama este amigo que era? Jaime García. Él le comentó a Jaime García que era su amigo, y Jaime estaba en ese momento con Bosconia La Florida, trabajaba en Bosconia La Florida, y Jaime nos sugirió que se apoyaran los educadores que había en Bosconia, que eran educadores excelentes. Entonces algunos ayudaron en la parte legal, aunque nunca pertenecieron a una dimensión, y Germán y yo, que estábamos allá, primero Germán, luego yo, pasamos a ser parte del equipo. El primer trabajo que hicimos como grupo fue alfabetización. Primero Mario y Germán hicieron una cartilla de alfabetización y luego pensamos en la primaria para adultos. Yo entré ahí ya a trabajar con él, ¿verdad? En los debates y en las discusiones, pero entonces en ese momento, ¿por qué la alfabetización? Porque era la parte o el sector de la educación más desvalido, es decir, el Estado no le importaba un chorizo, ¿verdad? Allá estaban los de mejor, y allá estaban, esa población estaba muy configurada por la gente que venía desplazada por motivos políticos o económicos de distintas partes del país, llegaba a Bogotá, a los barrios de la periferia, la mayoría de gente analfabeta. Entonces éramos educadores todos, entonces cuál era nuestro compromiso y aquí en Bogotá. Entonces se optó por la alfabetización. Bueno, ahí hay una serie de actividades, no me voy a alargar porque eso tiene mucha cosa, pero decidimos entonces la alfabetización y la primaria para adultos. Cuando decidimos la primaria para adultos, salieron varias áreas para trabajarla no desde la escolaridad, sino desde una alternativa. En ese momento hablábamos de educación alternativa. Y el área de técnica y como de ciencia la tenía Germán. El área de historia la tenía Vladimir y Jorge Posada. Y Mario y yo asumimos el lenguaje. Entonces hicimos un programa, hicimos materiales, hicimos capacitación con todos los materiales de primaria. Y yo recuerdo que hacíamos unas sábanas así de temas y cosas. Hay una anécdota que yo lo he contado varias veces porque es muy diciente. Como el centro éramos nosotros que queríamos hacer algo distinto, entonces en el caso, por ejemplo, de español, nos figurábamos que podíamos hacer un material como para tercero o cuarto de primaria, pero sin conocer quiénes eran los de tercero y cuarto de primaria. Y yo me acuerdo que en una unidad resolvimos poner el último discurso de Salvador Allende a los trabajadores. Nos parecía pues la maravilla. Ay, Dios mío. Entonces, sí, hicimos el material, lo divulgamos, pero nos tocó irnos para Nicaragua, pues nos fuimos para Nicaragua, pero a la vuelta yo quise ensayar yo misma, con adultos de primaria, esa unidad, en Bosa, en un nocturno. Entonces llegué creo que era primero o segundo primaria. Y entonces les pregunté si conocían a Chile. No. ¿Y saben algo de Pinochet? No. Y de dictadura, menos, nada. Y entonces, ¿qué saben de Chile? Y empezaron a nombrarme, fueron los partidos los equipos de fútbol, la Católica, ¿cómo es? Cobreloa, ¿ustedes? Bueno, menos, lo que ellos sabían era de equipos de fútbol, nada más. Entonces me tocó a mí aceptar que me enseñaran algo de los equipos de fútbol y yo poderles comentar lo que era el asunto de a quién había sido Allende y qué había pasado en Chile. Bueno, eso para decir que cuando uno es el centro y no conoce la realidad, pues tiene unas descachadas como esta, ¿no? ¿Cómo era que no sabíamos a quién nos íbamos a dirigir? Bueno, ese fue un error que cometimos en esa, pero que yo cuando puedo lo comento porque, ¿verdad? Cuando uno quiere ser comprometido, sobre todo los jóvenes quieren hacer cosas, se les olvida para quién va. Bueno, entonces de ese trabajo, conocido ese trabajo, viene el triunfo del sandinismo. El sandinismo triunfó, la entrada triunfal fue el 19 de julio
del año 79. Entonces, a los 15 días del triunfo, la Dirección Nacional encarga a Fernando Cardenal para que dirija la cruzada de alfabetización en Nicaragua. Como allí mucha de la gente que sabía era somocista y se fue, quedaron sin cuadros técnicos, sin cuadros que supieran. Además, pues la realidad política también implicaba otras cosas. Entonces, él invitó a varias personas de América Latina, ¿no? Hasta un gringo, de Costa Rica, de México, y nos invitó a nosotros. Él había conocido un material, parece que Ernesto en algún momento el hermano se lo presentó, y nos apoyó también una entidad peruana que se llamaba CELADEC, que nos conocía. Entonces llegamos allá, y claro, para uno una novedad increíble, al llegar a una revolución triunfante, eso era absolutamente increíble. Los primeros que fueron Mario y Germán al plan general, y ellos me traían a mí una carta, donde me decía que lo antes posible me vinculara. Yo estaba trabajando en la Javeriana, para ir a decir a la Javeriana, imagínate. Entonces, me acuerdo que el decano era el padre Quintana, y yo le dije, no, es que me salió una beca que había pedido en Costa Rica y me voy para Costa Rica a la semana, ya sabían dónde estaba yo. Entonces nos fuimos, Mario y Germán estuvieron en la planeación, yo me integré, yo creo que duré 15 días para irme, yo rompí con todo, con familia y con todo, y me fui. Y yo me integré al área de capacitación, allá se llamaba capacitación, la división de capacitación. Y con Mario nos integramos a esa misma, porque era como la experiencia mayor que teníamos. Germán a la elaboración de materiales, la cartilla, porque él sabía mucho de eso. Y Vladimir, que estuvo unos meses, estuvo en el área de investigación. Sacamos una casa, que era la Casa de los Colombianos, y nos metimos de lleno a la cruzada. Cuando uno se va a otra parte, y a un trabajo tan comprometido, se entrega con todo. Porque cuando uno está en la casa, entonces hay que ir a visitar a la abuelita, o se enfermó la tía, o tiene que ir al banco, pues, ¿no? Pero allá no, era de tiempo completo. Bueno, allá con Mario, y Mario participó mucho en la parte, en el diseño del modelo de formación, y estuvo en la primera parte de la formación. Eso fueron talleres, creo que de un mes, ¿no? Eran 80 maestros y 80 jóvenes de la juventud sandinista, y recluidos allá en una casa que se llama el Tepeyac, y allá de tiempo completo, óyeme, hoy tiempo completo, formación política, pedagógica, todo lo que se quiera se les da. Mario estuvo en todo eso, fue muy importante, y estuvo en una cosa que era el laboratorio, donde ya tocaba ir a él le tocó la región de Carazo, que era cerquita ahí a Manaco. Yo cogí la última, que era, yo dije, deme la más lejos. Me tocó arriba, las Segovias. Bueno, luego de eso, de la experiencia de Nicaragua, se hizo hasta la evaluación. Él participó y fue muy metódico, él era muy metódico en la parte de lo que sería como la sistematización de la experiencia. Asumió un trabajo sobre cómo fueron cambiando los objetivos con el tiempo, ¿no? Y fue un trabajo realmente, digamos, de una minuciosidad y de una precisión increíble. Además, era la persona que tenía conciencia del después. Entonces, por eso él recogía los materiales, por eso él tiene los materiales aquí. Nosotros no, porque nos parecía que eso ahí tenía que quedar allá. Él no, él tuvo conciencia, los trajo y los imprimió, porque él sabía que eso tenía una repercusión para después. Bueno, por eso fue, él tenía tenía más visión que nosotros, en otras cosas. Bueno, después de lo de Nicaragua, de haber hecho la sistematización, donde digo que fue un trabajo increíble, viene entonces el asunto de nos volvimos, y con la experiencia de allá, estaba en ese momento como dándose un paso entre educación liberadora y educación popular. Y nosotros asumimos que podíamos dar un aporte conceptual y metodológico desde aquí. Entonces fue cuando empezamos, en Nicaragua ya lo habíamos empezado a hablar, pero aquí empezamos a hacerlo, que es el libro azul, que dice Educación Popular y Alfabetización en América Latina, ¿verdad? Él hizo, y pues lo escribimos a 3 manos, nos dividimos los temas, escribíamos, los poníamos en común, asumíamos, volvíamos a hacerlo y tal, hasta que salió el libro. Nos ayudó mucho para eso en la reconceptualización o en la conceptualización de la educación popular,
abrirnos a otras lecturas, el caso por ejemplo de Gramsci, ¿no?, que nos ayudó muchísimo a esa conceptualización y nosotros recoger toda la experiencia de Nicaragua para hacer una propuesta. Ese libro se llamaba Educación Popular en América Latina y Alfabetización en América Latina, pero todo el mundo lo conocía como el Libro Azul, y se llevó en varias partes de América Latina, sirvió muchísimo, porque igual estaban empeñados en hacer trabajos de alfabetización, y se necesitaba conceptualizar la educación popular. Yo creo que fue uno de los aportes de ese momento, digamos, para acá y para América Latina. Eso lo escribimos entre los tres, pero el fuerte, digamos, de la parte conceptual y demás, en gran medida fue Mario, ¿no?, por la formación que él tenía. Luego de eso, también paralelo a eso, como traíamos la experiencia de Nicaragua, que fue terriblemente fuerte, era una cosa nacional, en una revolución triunfante, eso no se lo puede imaginar. Bueno, nos pareció que había que hacer lo mismo en Colombia, una gran campaña de alfabetización, con materiales, con capacitación, con todo, y se hizo unos materiales que se llama Luchemos, que era cartilla para los analfabetas y cartilla para los alfabetizadores. Y claro, Mario tenía sus conexiones, entonces personas que sabían de un tema, entonces escribían el tema, todos los temas fueron minuciosamente y digamos pensados, elaborados, realmente fue un trabajo muy bueno. Y hicimos talleres, yo me acuerdo de un taller que hicimos aquí en el León 13, y nosotros esperábamos unas 70 personas, y arreglamos un salón, más o menos 70. Cuando nos llegan 122, me acuerdo tanto, y no sabíamos dónde meternos, porque 122 cuando esperábamos 70, pues imagínate, venían de distintas partes, porque era la época de la alfabetización, esa era la tarea que había que hacer. Bueno, entonces en eso estuvimos primero la propuesta nacional, pero después nos empezaron a llamar de las regiones, porque lo nacional no daba cuenta de lo regional, entonces, por ejemplo, los artesanos del fique en Curití, pues sí, lo nacional sí, pero era el problema del fique, que estaba pasando hacia el plástico, o el problema de la cuestión de Popayán, cuando el desastre, había que asumir el desastre, ¿verdad? Entonces, ya pasamos como de lo nacional a lo regional. Entonces, viajamos mucho. Yo recuerdo ver a Mario salir de Dimensión con un maletín, una maletica como verde, entre amarillo y verde, llevando libros y las cosas para hacer el taller, ¿verdad?, para los talleres, y me acuerdo que iba a María la Baja y a San Bernardo del Viento, a él le tocaba esa zona, nosotros nos distribuíamos, él salía ya con sus cosas para allá. Y bueno, eso fue lo de alfabetización, que fueron 10 años de alfabetización, metidos en alfabetización. Con el apoyo de un hermano de Mario y el dinero que nosotros teníamos, se compró una casa en la calle 41, 1341, y Mario tenía mucha visión en esto, el tener una sede daba mucha autonomía, y configurar un espacio con distintos servicios. Allí tuvimos librería, editorial, centro de documentación, un estudio de grabación, todo lo que ustedes quieran. Y se fue armando un equipo muy importante. Nosotros éramos los de educación y alfabetización, pero llegó, y también Mario conoció aquí a Jairo Santa, llegó de acá, Carlos Miñana, José Naranjo, y tuvimos distintas áreas de trabajo, ¿no? El teatro, la música, el trabajo barrial, la teología, la educación, y así configuramos una ONG, digamos, para ese tiempo la llamábamos la ONG, y tuvimos presencia yo creo que en casi todo el país, Con el tiempo más o menos obviamente Mario siguió, obviamente sus trabajos aquí en la comunidad, entonces a los 10 años él nos dijo, mire, yo soy salesiano y la trayectoria que he tenido como salesiano, el asunto de la catequesis, la juventud, todo eso, pues quiero dedicarle un poco más de tiempo. Entonces él, sin dejar nunca Dimensión, él mientras se pudo poner de pie fue a Dimensión, a las reuniones. Entonces nos fuimos, también ya la alfabetización no era como la primera tarea. Con Mario entonces nos metimos en el ámbito de la historia y empezamos la investigación, los talleres, y escribimos el libro Los otros también cuentan, con Alfonso.
Bueno, entonces pasamos de la historia, de la alfabetización y todo eso, y entramos en otras áreas, bueno, como por nombrar algunas, trabajamos también en el ámbito de la sistematización, pues los temas que realmente nos fueron, como las circunstancias nos iban colocando, y él apoyó mucho y se metió mucho en la cuestión de aportes, la revista de educación, varios temas se hicieron con él, él apoyaba, como él escribía, ¿verdad? Él era un excelente lector y un excelente escritor, pues entonces ahí siempre estaba pendiente de eso. Siempre digamos, el apoyo, digamos, él siempre era como el respaldo, ¿no?, institucional. Estaba Mario, era Mario. Mario era Mario, entonces el respaldo institucional y hacia afuera también, ¿no? Siempre lo tuvimos. Bien, con base en todo lo que nos has contado, me surge una nueva inquietud, y es esto de la educación liberadora y la educación popular. Conceptualmente, ¿en qué se diferencia la educación liberadora de lo popular, o digamos, tienen similitudes, o en qué se basa como este concepto en sí de cada uno de estos dos, digamos, tipos de educación? Digamos, como rastreando la educación popular uno llega a su origen, que es Freire, ¿verdad? Freire recoge el pensamiento de la época, de la filosofía y la sociología de la época. Él era abogado y hizo una investigación sobre la situación del Brasil y ahí encontró que la educación era un desastre. Además su esposa era educadora, eso también le ayudó. Entonces él hace un planteamiento de la educación liberadora, que es lo que nos llega, y es la inspiración realmente de todo lo que hicimos. La inspiración de dimensión educativa, del trabajo de alfabetización y del trabajo de educación popular fue Freire, ¿verdad? Ahí es donde está la cuestión. Y él, su planteamiento es educación liberadora. Él no habló de la educación popular, sino educación liberadora, que era una educación comprometida con la transformación de la persona y con la transformación social, ¿verdad? Hay que transformar la realidad porque así como están. Bueno, eso con educación liberadora trabajamos hasta los años 80, como a finales del 79. Y lo popular sale como una expresión de radicalización de la educación liberadora, porque como lo decía en ese tiempo, finales del 70 desde el 70, pues la situación estaba tan grave que se opta por los sectores excluidos, y ahí empieza a llamarse educación popular, pero la raíz es Freire y es la misma, es la continuidad, no hay una continuidad, tanto que los principios que animan la educación liberadora son los mismos que animan la educación popular, ¿no? Tanto en lo político, en lo ético y en lo pedagógico, es lo mismo. Bien. Bueno, quisiera saber, Lola, ¿cómo fue tu relación con el padre Mario? Digamos, pues tú ya nos comentaste en el ámbito laboral, ¿no? Pero digamos, por las fotografías que tenemos en el centro histórico vemos que ustedes viajaron mucho, también hicieron viajes, digamos, a la India, por ejemplo, otro tipo de lugares, ¿cierto? No sé si fuera del ámbito propiamente laboral o cómo era la relación de ustedes, porque ustedes tuvieron de todas formas una relación de amistad estrecha. Entonces, ¿qué recuerdas, digamos, respecto a esta relación de amistad? Porque sabemos que por más de 40 años compartieron estas experiencias de vida. Entonces, ¿qué recuerdos tienes así que te hayan marcado tu vida y cómo era la relación de ustedes dos? Lo que más valoro de Mario es su calidad como persona, ¿verdad? Porque donde no hay una persona no puede haber un educador ni un sacerdote, ¿verdad? Era su calidad como persona, ¿no? Su ecuanimidad, y eso no quiere decir que no tuviera defectos o limitaciones como todo ser humano, pero su ecuanimidad, su sentido de justicia, su sensibilidad frente al arte, frente al dolor, ¿verdad? Era una persona muy rica, además muy bien formada, ¿no? Él era un intelectual antes que cualquier cosa. Él no era un activista, es que andaba arriba y para abajo, ¿no? Iba para arriba y para abajo, pero él era un intelectual. Él estaba al tanto de la situación. Yo conocía muchas veces en la reunión la situación de Italia, de Francia, porque él tenía esa formación. Él siempre tuvo una lectura crítica de la realidad, ¿no? Y que rebasaba el campo nacional, porque tenía la formación suficiente para hacerlo. Entonces, eso fue muy importante, el asunto de que él era un excelente lector, ¿verdad? Entonces, como te digo yo, la posibilidad de ampliar ese espectro conceptual, teórico que le daba ese bagaje también, ¿no?
Y lo otro, la calidad, la escritura. Él era una de las personas que escribía, y escribía muy bien, y podía publicar también, ¿no? Germán y Mario escribían, yo no. Él me decía, usted puede escribir, mire que bueno, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, él es la valoración mía como persona, como intelectual. Yo no conocí mucho a don Bosco ni a los salesianos, a la mentalidad salesiana, pero más bien después por Javier de Nicolo. Claro, por la obra de Javier me aproximé más a la salesianidad, digamos, ¿no? Y entonces vi que él fue salesiano siempre, es decir, donde estuvo fue presencia salesiana, con una manera, a su manera, con un compromiso con los pobres, con los sectores populares, con un compromiso como salesiano, ¿verdad? Con la formación del ciudadano y la formación del cristiano y del ciudadano, es decir, él más fue un educador, ahí sí, salesiano educador 100% y salesiano educador donde estuvo. Y fue un teórico de la educación en el sentido de que podía aportar, porque tenía ese, como les decía, ese bagaje amplio de lo educativo, ¿no? No era que supiera educación popular y no más, no, era un espectro muy amplio de la educación. Creo yo que era una persona con visión, él visionó dimensión educativa, nosotros no alcanzábamos a visionar, él sí. Él podía mirar más allá, por eso se metía en este tipo de proyectos, ¿no? Seguramente en algunos espacios no lo entendieron, ¿verdad? Porque cuando a mí me pasaba con Javier de Nicolau, cuando habla con un soñador, pues uno se estrella, porque él está pensando más allá, ¿no? Entonces así, también él tenía una visión, ir más allá de lo que en ese momento se estaba presentando. Hay otra cosa que me llamó la atención, pues digamos, lo advertí mucho en él, era su sensibilidad artística que la llevaba donde fuera también. Yo me acuerdo por acá alguna vez caminando, o en otra parte caminando, y él se fijaba en cosas que para uno eran desapercibidas, porque en definitiva uno ve lo que sabe. Como él tenía un conocimiento más amplio, él podía ver y ser sensible a cosas que uno no podía, ¿verdad? Entonces yo no me había dado cuenta, y él sí se había dado cuenta por eso, por esa sensibilidad artística que tenía, ¿no? O frente al dolor también, ver la sensibilidad frente a quien se le acercaba que le diera una limosna, o a pedir un consejo, esa sensibilidad frente al otro, ¿no? Lo otro, así, en términos así más cercanos, pues era una persona que disfrutaba de la buena comida, era un sibarita. Nosotros teníamos un ritual, y era el del cumpleaños, porque Germán cumplía el 13 de noviembre y Mario el 27. Y yo en septiembre, pero nos juntábamos los 13 más o menos en las fechas de ellos dos, y buscábamos un buen restaurante, ¿no? Eso sí, nos desquitábamos. Y las últimas veces íbamos al patio, allá la que quedaba por la Macarena, las últimas 2 veces fuimos allá. Y las veces de cumpleaños que él tuvo 70, íbamos a donde está Leo, no sé qué, al restaurante ese Leo, uno que es famoso, Leo no sé qué, Leonor, no me acuerdo el nombre, pero buscábamos Espinosa. Entonces, es decir, pero uno disfrutaba viendo, en Nicaragua íbamos a un sitio que vendían una langosta que era un disfrute, pues, ¿no? Disfrutaba mucho, además era de una conversación exquisita por los elementos que tenía, una persona crítica, y de una ironía, de un humor, y de una ironía fina, ¿no? Ese apunte fino, irónico, era una maravilla. Entonces, podía estar, él llegaba a una reunión y un chiste, a veces era de entrada o en el transcurso de la conversación, pero y me contaba Beatriz, la hermana, que eso venía del padre de ellas, que era así, que era una persona de humor, de un apunte fino, ¿verdad? Y venía de su casa, pues al fin y al cabo, esa base de personalidad que venía de su familia y de la formación salesiana, porque él entró muy joven a los salesianos,
como de 15 años. Entonces, toda esa formación fue dejando ese acumulado, digámoslo así, que salía cuando estaba en el trabajo, cuando estábamos con él, así no fuera a propósito de una cuestión especial, ¿no? Hay otra cosa, algo que me llamó también la atención es como la capacidad de asimilar el dolor. Él fue una persona con una salud relativamente frágil, ¿no? Cuando yo lo conocí, recién que lo conocí, tenía cálculos en los riñones y no podía ni siquiera caminar derecho, caminaba todo torcido porque estaba vuelto nada, no podía ni caminar. Después nos tocó todo el cáncer, el no Hodgkin, nos tocó todo el cáncer y fue una cosa dolorosísima. Como les digo, desde al otro día que yo llegué, ahí mismo ya se supo, a los 2 o 3 días se supo de qué se trataba. Y recuerdo una vez que tenían que darle los resultados de unos exámenes. Y Germán tenía carro, entonces dijo, vamos con él a que reciba los exámenes y lo llevamos donde Beatriz. Nos fuimos a que recibiera los resultados. Recibió los resultados, claro, los leyó. Mira, esto era aperlado en sudor, de la angustia, porque le pareció que le dijeron que tenía que rehacer el tratamiento, algo así, fue terrible. Sí, él sufrió mucho, pero también lo vimos, tuvimos la alegría de verlo que renació, resurgió, y muy legado también a esa capacidad de rehacerse a través del arte. Me acuerdo que los mosaicos, allá atrás en el colegio, allá tenía su estudio, allá yo fui varias veces al asunto de los mosaicos, y la música, él escribió poesía, bueno, el arte, yo creo que el arte salva, ¿no? Bueno, claro, hombre, es una persona muy espiritual, ¿no? Ante todo, de la espiritualidad y este tipo de cosas. Sí, no sé, me parece que fue una persona que, por ejemplo, él pertenecía a la educación católica, no me acuerdo de esa sigla, y él en 2 ocasiones, a nivel mundial, estos eran conferencias a nivel mundial, él era el de la ponencia central. En la India, que fue donde yo participé también, él fue el de la ponencia central en la India, después escribió un libro acá, y después supe, a ese no supe, pero no fui, pero era también el Congreso Mundial a los no sé cuántos años, lo tenían para el Cairo, pero como vino la primavera árabe y todo se embromó, entonces lo hicieron en España, y era también la conferencia central de un Congreso Mundial de Educación, entonces no era cualquier cosa, ¿verdad? Porque eso creo que hacían como un concurso algunas personas para que lo hicieran, y por lo menos que sepa yo, esas 2 veces fue él, era a nivel mundial. Creo yo también que él estuvo en distintos espacios también y fue muy reconocido en la Javeriana como profesor, fue muy reconocido en el campo de la teología. Además él era de una disciplina, ¿verdad? Disciplina en la preparación, en la corrección, en todo eso lo asumía así como con todo, pues, ¿no? Era un excelente expositor por lo metódico, por lo organizado, ¿verdad? Contrastaba conmigo que yo era más desorganizada. Él también, creo yo que tuvo un trabajo barrial. Él no era solo pues así de cátedra, sino él tuvo mucho asidero y mucho apoyo al barrio Atenas, donde estaban las hermanas de Asuncionistas. Y él trabajaba con la comunidad. La comunidad tuvo y tiene un gran aprecio por él, lo recuerdan muchísimo, porque él estaba pues en la lucha de los barrios, estuvo también arriba yo fui con él, fuimos con él a lo de Evaristo, Evaristo Bernate, que tenía un centro, primero adultos y luego de un colegio, arriba, ¿cómo se llamaba? El Potosí, arriba. Entonces allá lo mismo con los educadores y apoyó mucho el trabajo de un jardín infantil, es decir, él se metía en el barrio, se metía con la gente, no era de estar de conferencia en conferencia, no, él tuvo esa relación con la gente y además con la gente cercana, ¿no? Con la gente con la que trabajaba, con la gente entonces que en la relación con Rosita, con la gente que estaba con nosotros, él estaba al tanto de todo, siempre pendiente, ¿no? Una persona también muy cercana, y creo que tuvo un compromiso grande con la educación, no escolarizada como la educación popular,
que no era escolarizada, ¿verdad? Que era a nivel de organizaciones. Él fue, yo algunas veces fui yo a organizaciones, a movimientos, a grupos, muchos, y en ese ámbito se desempeñó, pero también en lo escolar, ¿verdad? Él entendió el valor de la educación escolarizada, la educación de los jóvenes, la educación de los niños, como base de la formación general de una sociedad. Entonces, por eso él también no perdió nunca el vínculo con la educación formal y se desempeñó en los colegios salesianos como una persona que realmente aportó, ¿verdad?, por la calidad, por la preocupación de la formación de los educadores, por muchas cosas. Nosotros tratamos de escribir algo sobre eso, de cómo entra el compromiso desde sus convicciones como educador salesiano, desde la educación popular y también desde las posibilidades que daba la educación no escolarizada y la educación escolarizada, donde también trabajó y también se dedicó con todo. En relación con esto que nos comentas, sabemos pues que él fue educador popular, teólogo de la liberación, pero también sacerdote salesiano. ¿Cómo el padre Mario conjugó, digamos, estas tres formaciones dentro de ese contexto salesiano? Porque pues conocemos algunos proyectos como Misión Juvenil de la Fraternidad, el Nocturno del León XIII, el método experiencial en educación religiosa escolar, la misma reconstrucción comunitaria a la memoria histórica, que el mismo padre pensó, digamos, que les dio como ese tinte de enfoque liberador y popular. ¿Cómo él conjugó esto en estos ámbitos, digamos, netamente religiosos y salesianos? Sí, él era sacerdote y educador salesiano, y desde ahí él retomó lo que para ser educador salesiano le daba la teología de la liberación o le daba la educación popular. No es un sobrepuesto, ¿verdad? Él amalgamó en él y en su acción esas fuentes, ¿verdad? Esas fuentes que tenían que ver, pues en su base primaria, el Evangelio, por ser religioso, ¿verdad? Pero desde allí, desde el compromiso con los pobres, que era desde la iglesia, pues se acercó a la educación popular. Es que Freire estuvo en Medellín, ¿verdad? Entonces, por ahí llegó Freire, por la iglesia, ¿verdad? El asunto decíamos, era un salesiano, es decir, su raíz inicial es un salesiano, educador, sacerdote, que desde allí se aproximó a lo que los avances de ese momento le daban para fortalecer su compromiso como salesiano, ¿verdad? Es su compromiso como salesiano lo que realmente le permite asumir y realizarse como salesiano, ¿verdad? Entonces la educación popular le ayudó al compromiso con los pobres, a la opción fundamental, al compromiso por los pobres, mucho el Evangelio, pues, y obviamente, y la teología de la liberación, y la educación popular a esa formación crítica, a la lectura crítica de la realidad. Con él hacíamos análisis de coyuntura todos los semestres en dimensión educativa con una persona especial, ¿verdad? Esa lectura crítica de la realidad, la importancia de la investigación, por ejemplo, ¿no?, de todas las modalidades de investigación, porque nosotros estuvimos con la investigación temática de Freire, con la investigación de acción participativa de Orlando Falsborda, con la sistematización de experiencias y la recuperación colectiva de la historia. Nosotros pasamos por todo eso, ¿verdad? Porque la investigación para él y para nosotros era muy importante. Entonces yo creo que él aúna en sí estos distintos elementos que son los que le permiten comprometerse como educador y realizarse como sacerdote y como persona y como educador, pero no son añadidos. Bien, digamos que la pregunta ahora está enfocada al futuro. ¿Cuál es el futuro de los teólogos de la liberación y de la educación popular? De los teólogos de la liberación, sí, quién sabe, ahí sí no me atrevo yo a decir, pero de la educación popular, pues mira, cuando hace un tiempo vino como en declive, entonces que la educación popular no, que esto era para una época, que ya estaba como trasnochado. El año pasado se celebraron los 100 años del nacimiento de Freire. Toda América Latina se conectó para celebrar esa fecha, ¿verdad? Y hay un renacer, mucho venía de Brasil, pero un renacer de la educación popular. Y renacer frente a una época de mucho conflicto,
pero por ejemplo en el caso de Colombia con la posibilidad de cambio, es decir, cómo desde la educación popular se puede apoyar a un cambio, ¿no? Sabiendo que, yo recuerdo en un debate que hubo en otra parte, que también hubo un cambio democrático, entonces que la educación popular, que entonces que antes no habíamos ocupado espacios, que ocupar espacios, que ahora sí podíamos. Y en ese espacio nombraron a una educadora popular muy comprometida para la educación de adultos. Y ella quería ponerle educación popular de adultos y que los educadores populares fueran allí. Yo estuve en ese debate. Entonces, muchos de ellos dijeron, sí, si usted quiere, comprométase con ese gobierno. Pero nosotros no, nosotros esperemos, porque consideramos que tanto allá como acá, la educación popular tiene que seguir siendo conciencia crítica del ejercicio del poder. Entonces, quien esté allá, usted quiere apoyar al gobierno, está muy bien, respetamos. Pero los otros que no, pretendemos que usted y nosotros seguíamos siendo eso, ¿verdad? Conciencia crítica del ejercicio del poder. Y que podamos marcar, digamos, un horizonte nuevo de justicia, de solidaridad, ahora con todo lo del… Es decir, ante el desgaste ético, ¿verdad? Con todo esto que pasa, la situación política y económica, la posición de la educación popular es justamente reposicionarse para hacer avanzar hacia la justicia, la solidaridad, la paz en los distintos sectores, ¿no? Y que la política, la economía estén en función de las personas, ¿no? Es decir, que no que el desastre ético, ambiental, económico, político, pues sea también de nuestra competencia y que tratemos de apoyar los cambios, las transformaciones que la realidad requiere en este momento. Bueno, ¿qué frutos destacas tú de la labor educativa del Padre Perezón a nivel Colombia, a nivel de América Latina? Esa es una pregunta. ¿Qué frutos se rescatan en concreto? Y la última pregunta, ¿qué dejó para tu vida el Padre Mario Perezón? Pues yo creo que, digamos, la vida de él es un ejemplo, ¿verdad? Como un referente, la vida de él. Su obra escrita, los trabajos que dejó, en el caso de Dimensión Educativa, para nosotros, lo sigue siendo. Estamos escribiendo un texto donde vamos a presentar lo que fueron las áreas en Dimensión Educativa, donde uno de los referentes es él, obviamente. Y para nosotros fue pues realmente de un valor incalculable la presencia de él, lo que deja a nivel conceptual, de los desarrollos conceptuales metodológicos en distintos campos, ¿verdad? En distintos campos. El otro día le vi unos artículos sobre temas que los trabajó, pero que no constituyeron, digamos, un gran área de trabajo, pero sobre la cual él se pronunció y escribió, campos que circulan, artículos que circulan. Yo me acuerdo que él escribió un artículo muy bueno sobre sistematización de experiencias, ¿verdad? Y era sobre bueno, no me acuerdo ahora, pero así, temas sueltos, pero que fueron quedando y queda un gran valor en las relaciones de él con las distintas instancias donde estuvo. Y queda de él el acopio conceptual, metodológico, temático, teórico, digamos, de distintos campos en el ámbito de la educación. Creo yo que por ahí iba un gran aporte. Y por último, yo quisiera decir que para mí fue un don de la vida haber conocido a una persona como Mario, que obviamente marcó mi vida, ¿verdad? Y a quien agradezco todo lo que él nos dio como educador, como persona. Sí, fueron 40 años y eso marca la vida, marca totalmente la vida, es decir, yo siento su ausencia. Bueno, Lola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esta realmente es una entrevista sumamente importante por el testimonio pues, de vida tanto del Padre Mario como pues tuyo. Muchísimas gracias. Mucho gusto.